una nueva reforma económica, un nuevo modelo chileno. Eso es lo que se está dando a entender por parte del equipo y el gobierno de Gabriel Boric con el anuncio de una serie de propuestas económicas que de manera muy rápida podemos resumir en más impuestos para la población, no más impuestos extras a las empresas, eso se dijo, pero aumentar mucho los impuestos a la población civil a la vez de que se hace un aumento masivo de subsidios y gasto público. Es un resumen rápido y que dicen basarse en gran medida en el modelo nórdico, que tiene ciertas similitudes a eso, aunque con cierta diferencia, y no hay que dejar de lado que lo que están proponiendo es sumamente injusto. Pero todo esto lo vamos a ver a continuación, a la vez que Daniel Jadwe, de nuevo, y ya parece ser una cosa constante, atacó a Boric y a su gobierno, y particularmente al ministro de Hacienda Marcel, llamándolo básicamente un defensor del neoliberalismo, e indirectamente lanzando sus ataques al equipo de Boric por decir que están defendiendo el neoliberalismo. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor más reciente, B. Danus, que se convirtió en suscriptor en hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow, dejando el siguiente mensaje. Gracias por informar lo que otros lo hacen a medias. Saludos, Vero, dice. Bueno, muchas gracias por la donación, se agradece mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que se viene? El ministro de Hacienda, Mario Marcel, es una figura que muchos han alabado, pues dentro de todo con su cargo electo, y es el ejemplo de alguien bien socialdemócrata, ¿no? No hay otra manera de decirlo. Ahora, para algunos eso les gustará. Personalmente a mí no, porque eso es como un estatismo blando, pero es lo que es. Y este señor, que era presidente del Banco Central, acaba de anunciar cuál es el camino que van a seguir con el gobierno de Boric. Es algo bastante reciente, que es lo que revelaron el día de ayer. Que van a hacer una gran reforma y lo que van a implementar es un aumento importante a los impuestos personales. Ahora, ¿qué significa eso? Que a todos nosotros nos van a subir mucho los impuestos. Y ya han dado señales de eso. Por un lado, anunciaron de que están considerando ponerle un impuesto al agua. Porque, como dicen que están viendo problemas de agua, en vez de hacer reformas para, por ejemplo, poner desalinizadora, ver el tema de dónde hay mal gasto de agua, no, impuesto al agua. Aprendiendo de ese ejemplo argentino que a cualquier problema le ponen impuesto. Y también un impuesto, aumento sustancial que quieren poner al combustible, al diésel en particular. Que claro, si el combustible no está suficientemente caro, lo quieren hacer más caro con impuestos. Y celebraron que esté costoso el combustible porque dicen que así la gente usa menos autos porque es más caro, dejando que solo personas con grandes cantidades de dinero puedan usar automóviles. Que solidarios con el pueblo, ¿no? Y que como excusa, en consecuencia, sí va a ser un tema de subsidios, pero que vamos a ver más adelante, que está justamente con ese detalle. Pero más allá de eso, es un aumento sustancial de impuestos, como los que vimos ahí, en muchas áreas. Y al menos ya se va a ir confirmando el impuesto al agua, porque claramente ponerle un costo adicional a que la gente consuma agua es una excelente idea. Bueno, y también el tema de más impuesto al combustible que se va a implementar. Pero al mismo tiempo anunció otra vertiente, que esto no se va a hacer con un aumento extra a los impuestos a las empresas, sino eliminando exenciones, es decir, podríamos decir agujeros tributarios en los cuales personas pagan menos impuestos. Ahora, eso igual es un alza de impuestos, nada más que áreas específicas, pero lo que quieren hacer es igualar, pero subiendo para arriba el tema impositivo. Pero en la práctica lo que está tratando de decir es que quieren hacer algo muy similar a lo que es el modelo nórdico, que a mí no me gusta mucho, pero que dan de ejemplo, porque muchos no tienen conciencia que es el modelo nórdico. El modelo nórdico es esto: impuestos altísimos a la población común y corriente, la plata se da toda para el Estado, impuestos más bajos para las empresas, y después el Estado usa la plata como quiere. Es una concentración de poder altísima. Yo encuentro que es sumamente inmoral, es injusto, porque por ejemplo en países nórdicos más de la mitad de todos tus ingresos se los lleva el Estado. Ahora, en esos casos son estados un poco menos corruptos que los de Chile, aunque muchas veces salen casos de corrupción y de abuso, nada más que se encubren mejor. Pero es sumamente injusto porque esto lo que implica es un aumento de los impuestos a la población común y corriente, un aumento de precio sustancial a la comida, al combustible, al agua, a todas las cosas, para sacarles más plata y que lo manejen ellos, los políticos, ellos, el Estado, los estatistas de lado y lado, y a las empresas les ponen unos impuestos que igual son altos, pero menos que los de las personas para que no se vayan. Ese es el modelo que implementan. A mí no me gusta.
Es sumamente estatista, es sumamente injusto con los trabajadores y es sumamente corporativista. Es algo injusto que espero que no llegue a prosperar. Y afortunadamente, en el nuevo Congreso que tenemos ahora, no necesariamente esto se va a aprobar a menos que lo apoye también la derecha y el centro. Lo ideal, como una alternativa, sería bajarle los impuestos a la población. Bajarle justamente todos esos impuestos abusivos que hay en distintas áreas. Pero vamos a ver que en realidad van por el lado del subsidio. Porque al mismo tiempo que ocurre todo eso, están proponiendo más subsidio. Ahora, ¿qué consiste este subsidio? Querer subir impuestos a la población común y corriente, el diésel y el combustible, pero a cambio lo que propone, por ejemplo, el ministro Juan Carlos Muñoz, que es el ministro de Transporte, es hacer gratuito el pasaje del transporte público. Y a muchos les va a sonar súper bonito eso, hoy gratuito, pero en realidad no es gratis, lo pagamos todos nosotros. Y en realidad, en el caso de Santiago, lo va a estar pagando las regiones. Porque si no lo saben, el Transantiago, al igual que el Metro de Santiago, son ambos transportes públicos que tienen un déficit millonario, tienen pérdidas millonarias en dinero. Y ahí vienen quién lo paga, porque está súper subsidiado, las regiones. Entonces los que habitan en regiones pagan eso. Y ya, incluso con lo que se paga, que incluso que son pasajes mucho dicen alto en comparación, no cubre los gastos de verdad. Si fuera realmente a precio real para cubrir los gastos, costaría el doble de lo que cuesta ahora. Entonces está subsidiado por los habitantes de regiones que tienen que pagar impuestos para mantener a la capital y su transporte público. Pero lo que ahora está diciendo es gratuito. ¿Qué significa eso? Que en la práctica esto lo va a hacer muy popular porque dice, no van a tener que pagar. Pero en realidad lo que está diciendo con esto es que van a subir el impuesto a nivel nacional del combustible y otros impuestos. O sea, le van a cobrar más plata, por ejemplo, a los habitantes de Arica, de Magallanes, en Chiloé, en Aysén, en la Araucanía, les van a cobrar más plata para subsidiar el transporte público de Santiago. Es una manera más bonita de decir eso. Porque ¿qué significa esto? La mayoría del transporte público en gasto está en la capital. Es así. Y en gran medida en Valparaíso. Hay ciertas áreas también en otras ciudades, pero el gasto principal es ahí. Entonces esto de que sea gratuito van a pagar todos más para subsidiar a la capital con su transporte. ¡Qué justicia! ¡Qué maravilloso! ¿No? Y súper inteligente. Tal vez sería mejor idea bajar el impuesto al combustible, al diésel, a todos los combustibles, para que de esa manera sea más barato. Y como es más barato, todo bajaría de precio y la gente viviría mejor. ¿Por qué? Porque todo requiere combustible. Tú necesitas, por ejemplo, un medicamento, no se produce espontáneamente, lo tienes que transportar del laboratorio hasta el lugar donde se vende. Ropa, lo mismo, de la fábrica hasta el lugar donde se vende. El alimento, los ingredientes, desde el campo a la ciudad, todo eso requiere combustible. Sube el precio del combustible, todo sube de precio, porque todo requiere transporte. Entonces lo que están haciendo con esto es aumentar eso más y no se sorprendan cuando los precios se empiecen a disparar aún más, sumamente negativo. Y por eso la derecha en general los ha criticado, particularmente los diputados de Renovación Nacional. Criticaron eso, que me parece bien que lo critiquen, pero toman la posición equivocada de subsidiar más el combustible con lo que llaman el registro de estabilización, el MEPCO, para estabilizar los precios, como una fijación artificial de precios. Que en Chile dicen que hace que sea menos costoso el combustible de lo que debería ser, pero en realidad con los impuestos que hay, más la fijación de precios de NAP y toda esta estructura que es bien corporativista y de fijación de precios, solo va empeorando nuestro tema del combustible. Por eso cuando el combustible está a precios negativos a nivel internacional, ¿se acuerdan? Hace como un año, en Chile no bajó, subió, porque no lo dejan bajar. Y así es. Entonces, en vez de decir, hoy quiten el impuesto al combustible, oigan, quiten esta fijación de precios por las empresas estatales de la ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, dicen, no, qué mal subir el impuesto. Fijemos más los precios. Derecha corporativista y una izquierda estatista, ¿qué se puede esperar? Pero también hablaron más de subsidios, porque empezaron a hablar también, y esto dentro de la centroizquierda, que también es de la coalición de gobierno, una política para bajar el precio del pan. Ahora, el pan efectivamente tiene un precio que cada vez sigue aumentando, al igual que numerosos productos. Entonces me parece que la intención de fondo está bien, querer que las cosas sean menos costosas, porque están artificialmente altas, pero no por la razón que ellos creen. ¿Y cuál fue su solución? Brillante. Algunos dicen que hay que fijar el precio por ley, porque claramente eso termina tan bien, la escasez que viene después, pero lo que en realidad proponen es subsidiar el pan. Subsidiar el pan, o sea, sacarle a la gente plata de su bolsillo para subsidiar un alimento, y eso al final además va a generar unos temas de corporatismo con panadería. No se les ocurre tal vez bajar también el impuesto asociado al pan, porque no sé si ustedes lo sabían, pero más de un tercio del precio del pan es al menos de impuesto. En realidad en la práctica es como más del 40%. ¿Por qué? Porque hay un 19% de impuesto asociado al IVA para todas las cosas.
Eso va al precio del pan. Pero también, no sé si ustedes lo sabían, hay un impuesto específico de 12% adicional al IVA para la harina. 31% de impuestos. Pero además se le suma que al pan, al igual que a todos los productos, también le afecta el impuesto específico al combustible y el IVA al combustible, que sumados los dos impuestos, más de la mitad, en realidad más de un 55% del combustible, es puro impuesto. Entonces directamente tenemos el caso que un 31% del pan es puro impuesto. Y eso lo hace costoso, un tercio prácticamente del precio. Y si sumamos el impuesto indirecto que le llega a través del combustible, pues más o menos entre un 40 y un 45%, casi la mitad del precio del pan, que es impuesto. Pero en realidad eso pasa también con la carne y con numerosos productos. Entonces cuando se habla de que los precios están muy altos, empiezan a hablar de subsidios y de aumentar impuestos y querer controlar más a través del Estado, del modelo argentino, que es un fracaso total. En vez de hacer la solución real, que sería quítenle el IVA, quítenle el impuesto específico a la harina, quiten los impuestos específicos a los medicamentos y a los alimentos, porque en Chile todo está lleno de impuestos y regulaciones corporativistas. Eso podría bajar mucho los precios, pero que no quieren, porque si hicieran eso, ¿qué pasaría? Perderían poder los políticos, bajaría todo de precio y la gente se empezaría a dar cuenta que uno tiene más plata en su bolsillo y todo es más barato, que necesitan menos al Estado. Entonces, ¿cuál es la solución que proponen siempre? Y esto de lado y lado, no fijación de precios, no es que más subsidios, no sacarle más gente su plata. Cuando lo que querían hacer es dejar de artificialmente aumentar el precio de las cosas con estos impuestos. En el mercado internacional siempre van a subir y bajar los precios por situaciones que ocurren. Pero aquí artificialmente siempre van a estar más altas que el promedio internacional por estos impuestos abusivos que tienen sobre los productos que consume la población, a la vez de leyes sumamente corporativistas que generan prácticas oligopólicas a través del Estado. Entonces es súper injusto. Realmente malas reformas de todos los sectores que se están proponiendo acá. Pésimo, puro impuesto, puro subsidio y nada de realmente lidiar con estos problemas bajando impuestos. Y ante esto, bueno, Jadwe decidió criticar de nuevo al equipo de Boric, particularmente a Marcel, diciendo que él estaba para resguardar la política neoliberal. Y yo puedo entender que el gobierno de Gabriel ha optado por poner de ministro de Hacienda a una persona que ya conocemos, ¿no? Y que yo creo que él no tiene la responsabilidad de lo que está pasando, que todos sabíamos quién era Marcel. Fue el presidente del Banco Central puesto por Sebastián Piñera. Lo que hace 2 semanas era el peor gobierno de la historia. Este mal gobierno, decían los que estaban en campaña cada vez que hablaban de ese gobierno. Y al que puso en el Banco Central para resguardar la política neoliberal como presidente, hoy día es ministro de Hacienda. Entonces yo creo que algo está cambiando y lo que tenemos que evitar a toda costa, que el gobierno de Apruebo Dignidad termine pareciéndose mucho más a un gobierno de concertación que a Apruebo Dignidad. Ahí lo ven, la crítica. Y aunque en gran parte de estas políticas probablemente Jadwe esté de acuerdo porque él es del Partido Comunista, de todas maneras sigue atacando en gran medida porque creo que está molesto, picado con Boric. Siempre me ha parecido que desde que perdió la primaria contra Gabriel Boric, Jadwe nunca lo perdonó, nunca se recuperó de eso, como que quedó resentido con esa situación. Más allá de que haga críticas de repente que sean válidas contra lo que hace el gobierno de Boric en ciertas áreas, pero hay un poco de resentimiento en eso, ¿no? Y lo ha empezado a criticar su propio sector político diciendo, oye, no critiques tanto al presidente porque es de los nuestros, etcétera. Pero él dice que si piensan que porque llegamos al gobierno me tengo que quedar callado, no. Entonces en la práctica dice, voy a seguir hablando, voy a seguir criticando a Boric y así va a continuar. Y vamos a ver, porque, insisto, esto nuevamente está siendo criticado tanto por la izquierda como por sectores de la derecha, a nivel general. Y a mí personalmente me parece que estas reformas que están proponiendo son súper injustas. Aumento del costo de vida a la población, más poder del Estado, más impuestos, subsidios, discusiones sobre fijación de precios. Realmente lamentable. Pésima reforma. Y no es que solo es hacer la crítica. En este mismo video dimos propuestas de la alternativa que se tiene que dar. Porque, insisto, si eliminaran el IVA a todos estos productos, eliminaran sus impuestos específicos, como el 12% que tiene la harina, y además eliminaran el del impuesto específico al combustible y el DIS, el impuesto del IVA que se aplica también, bajaría todo de precio, porque bajarían los impuestos a todos los productos, todo sería más barato, la gente tendría más dinero en su bolsillo, también al mismo tiempo bajaría el combustible e indirectamente todo bajaría más de precio, porque si el combustible es más barato, todo se vuelve más barato venderlo, porque requiere menos costos de transporte. Es una solución rápida y sencilla, pero que ayuda mucho al bolsillo de la población y a su calidad de vida. Pero no lo van a hacer, y estoy seguro que no,
porque los políticos perderían poder, porque tendrían menos de tu plata para hacer lo que quieran con ella. Y siempre nos dan unas migajas con esa plata, que es menos de lo que nos sacan con los impuestos, y después se gastan el resto en viajes, en sus proyectos políticos, en poder, y nos controlan como nobles, como señores feudales, como si fuéramos sus siervos. Realmente lamentable. ¿Pero qué piensan de esta situación? ¿Qué les parece esta, en mi opinión, nefasta reforma económica que propone el gobierno de Boric? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.